Que, y bueno, estamos unos pocos, pero bueno, el remanente. Pero sean bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical. Les ruego por favor que me acompañen en sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los de Roma, Romanos capítulo 8, para iniciar con nuestro tiempo de escuela dominical. Romanos capítulo 8. Versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 39. Romanos capítulo 8 del 28 al 39. ¿Ubicados? Perfecto, leemos la palabra de Dios y luego de ello oramos. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y darte gracias porque podemos aprovechar el tiempo para aprender acerca de tu voluntad, para conocerte más en este tiempo de escuela dominical. Gracias porque por tu Espíritu estamos seguros que edificarás a tu iglesia. Te ruego que perdones nuestros pecados, que cada día limpies más y más nuestras vidas de nuestras maldades y que podamos deleitarnos en ti, amarte, disfrutar de tu presencia, de la comunión contigo, que podamos vivir para tu gloria. Usa una vez más esta clase para ello, te lo ruego en Cristo Jesús, oh Padre, y bendícenos con tu presencia especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a hacer un breve repaso como es de costumbre. ¿Ok? Voy a comenzar yo dando mi repaso. Después le voy a preguntar a ustedes. Así que, oído al tambor. Estamos viendo nuestro tiempo de discipulado inicial o, como le hemos llamado, clases de premembresía. Y uno de los propósitos de este tiempo es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios, ser discipulados, pero además que podamos conocer lo que cree la iglesia, conocer la identidad de la iglesia. Las clases de premembresía tienen el propósito de poder ayudar y edificar a aquellos que aspiran a la membresía
como bien lo dice, premembresía. Por ello, es bueno que conozcan lo que creemos y es bueno que nosotros enseñemos a la luz de lo que creemos. Como decíamos en su momento, es necesario usar las Escrituras y decir que creemos lo que la Biblia dice. Pero con ello también es necesario decir lo que creemos acerca de lo que la Biblia dice. Porque muchos herejes han usado la palabra de Dios, la han tergiversado, la han maltratado para fundamentar sus herejías o sus doctrinas erradas. Por lo tanto, estamos nosotros entonces viendo nuestra clase de discipulado inicial y lo hemos dividido en algunas clases importantes. En primer lugar, veíamos qué es la conversión y qué no es la conversión. ¿Qué es la conversión y qué no es la conversión? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver si recuerdan lo que no es la conversión. ¿Qué decíamos? Valientes por allí. Muy bien, la conversión no es una mera reforma moral. ¿Qué más, Diego? Una simple decisión personal. No es simplemente una decisión personal. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, como bien decía Diego, no se trata simplemente de un acto externo. ¿Qué más? ¿Qué no es la conversión? Puede ser que no es emocional. Muy bien, no solamente el producto de nuestras emociones. Además, ¿qué no es la conversión? No es solamente un entendimiento intelectual. Ahora, ¿qué sí es la conversión? Es una obra sobrenatural de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. La conversión es una inmensa necesidad de Cristo y con ello de reconciliarnos con Cristo, que eso promueve nuestra santificación. Básicamente podemos decir que la conversión tiene que ver con el obrar de Dios sobre una persona cambiando su corazón y por lo tanto tiene la necesidad de Cristo y quiere reconciliarse con Él. Es una obra que Dios hace en el individuo, que no se limita a una expresión momentánea, sino que tiene una transformación de corazón que conlleva toda una vida, pero que tiene un punto inicial, ciertamente. Eso nos distingue de otras perspectivas que solamente limitan la conversión a decisiones externas o a emociones o a un entendimiento intelectual no más. Ok, luego de eso que veíamos, hablábamos de la ortodoxia, de nuestra ortodoxia. ¿Qué decíamos de nuestra ortodoxia? ¿Cuáles son una de nuestras doctrinas ortodoxas? Muy bien. Por ejemplo, la sola escritura o la doctrina de las escrituras. ¿Qué creemos acerca de las escrituras? ¿Qué dice la misma palabra de ella misma? Que es suficiente para la salvación, que es necesaria para la salvación, que tiene un carácter imprescindible, ¿cierto? ¿Qué decías tú, Emily? Que es inspirada, es decir, la palabra de Dios tiene un origen sobrenatural. ¿Ok? De allí, nosotros nos fundamentamos para creer y sistematizar el resto de nuestras creencias. Luego, otra doctrina que forma parte de nuestra ortodoxia, aparte de las Sagradas Escrituras. Muy bien, que es importante. Si aquellos que creen algo equivocado de la palabra de Dios rayan en la herejía, aquellos que creen algo diferente a lo que la Biblia dice de Cristo, definitivamente los constituye en un error fundamental que puede ser identificado a veces como una herejía. Por eso
es que es importante que aquellos que son salvos, que creen, que son convertidos, se identifiquen por creer que Jesús fue hombre o es hombre y es Dios, 100% hombre, 100% Dios, y que Él es el único camino a la vida, que Él es el mediador. De hecho, el capítulo 8 de Londres, de la Confesión de Londres, dice o habla de Cristo acerca del mediador. Él vino a mediar entre Dios y los hombres. Luego, ¿qué decíamos de otra doctrina cardinal de la fe cristiana? Muy bien, la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la fe. Salvación por medio de la gracia y de la fe. Correcto. ¿Qué más? Fue una clase preciosa, a mí me encantó mucho, donde hablábamos que el evangelio no tiene que ver fundamentalmente con una esperanza temporal. Tiene que ver con la eternidad, con la resurrección. Tiene promesas del mundo venidero. Hay una realidad escatológica, la cual se predica cuando se predica el evangelio. Una de las afirmaciones que decíamos es que ninguna persona que cree en el evangelio de verdad se arraiga al aquí y a la ahora, sino que el evangelio levanta su mirada a lo eterno y confía, espera y anhela realidades espirituales, eternas y futuras. Es decir, no cree que todo se acabó aquí. Hay una esperanza. Decíamos que Cristo viene, hará un juicio, los muertos resucitarán. Hay un lugar preparado para aquellos que rechazan a Cristo, físico, verdadero. Y hay un lugar donde moraremos con la presencia de nuestro Dios por siempre, que le hemos llamado el cielo, o según el contexto donde lo leamos, el paraíso, o el cielo nuevo y tierra nueva. Así que cuando predique el evangelio, no solamente le diga a la persona que su vida aquí va a ser la mejor del mundo. Bueno, desde los términos horizontales, no mundanos, porque para el cristiano, su vida con Cristo aquí es la mejor del mundo, así sufra y así lo maten. Pero estamos hablando en la jerga que quiere la gente abrazar de estabilidad terrenal y temporal y no una estabilidad eterna. Ok, luego de eso, ¿qué veíamos? ¿Cómo? Muy bien. Nuestro distintivo calvinista. ¿Significa eso que nosotros le prendemos una velita a Calvino? No, ¿verdad? Ya lo refrescamos. Sí, ya lo refrescamos. Ok, hablábamos de nuestro distintivo calvinista. Y en ese distintivo calvinista veíamos la depravación total o inhabilidad total del hombre y luego veíamos la elección incondicional. Hoy vamos a avanzar en nuestro distintivo calvinista. Y vamos a avanzar con una de esas doctrinas de la gracia llamada la gracia irresistible. Como nos hemos dado cuenta, todo esto apunta, y decíamos de hecho, que nuestra confesionalidad, donde está sistematizado y resumido nuestra fe, lo que creemos, es decir, la Confesión de Londres de 1689, decíamos que esa confesión es calvinista, profundamente calvinista. Y pudiésemos decir, como lo dijo en algún momento Loraine Bonner,
en su libro La Fe Reformada, expresando lo siguiente: cuando nosotros decimos que somos calvinistas, lo que queremos comunicar es que Dios creó el mundo en el cual nos encontramos. Es suyo y lo está operando de acuerdo a su soberana y buena voluntad. Él no ha perdido ninguno de sus poderes. Dios es altamente deshonrado cuando se supone que Él está peleando con la raza humana y que la gente implique que Él está haciendo lo mejor que Él puede para tratar de convencer de lo que es bueno a las personas, y que se encuentra al mismo tiempo incapacitado de llevar a cabo su propósito eterno, inmutable, santo, sabio y soberano. Creer eso deshonra a Dios. Él es deshonrado cuando creemos que Dios está atado de mano frente a la voluntad del hombre. Así lo dice Bonner en su libro La Fe Reformada. Y en su momento decíamos que el arminianismo, lamentablemente debemos afirmar que él pone al hombre en el mando del universo y Dios está allí como el súbdito del hombre. Pero así no habla la Biblia. Dios no está esperando responder a nuestros intereses. Nosotros respondemos a los intereses de Dios. Dice el Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Lo que queremos decir cuando decimos que somos calvinistas es que Dios es completa y absolutamente soberano en todo lo que hace, incluso en lo que se refiere a la salvación del ser humano. Dios es absolutamente soberano. Y como comentaba en una conversación que tuve en estos días, la soberanía de Dios me permite a mí humillarme delante de Él, reconociendo que efectivamente Él es Dios porque hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. De lo contrario, si no fuera así, dejaría de ser Dios. Uno de sus atributos que lo identifica es su soberanía. Cualquier ser que diga que es Dios, pero no puede hacer como quiere, cuando quiere, con quien quiere, entonces no está en esa categoría. Pero nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es eso. Por eso es que somos calvinistas. Por eso es que estamos diciendo que aceptamos como bíblico lo que se conoce comúnmente como el conjunto de doctrinas de la gracia. ¿Lo recuerdan? O los 5 puntos del calvinismo. Calvino sistematizó esos 5 puntos. Muy bien, no lo hizo él. ¿Dónde fue ordenado y sistematizado esos puntos? Muy bien. ¿En qué país? Holanda, muy bien. En Holanda. Así que vamos a continuar con la gracia irresistible. ¿Qué será la gracia irresistible? ¿Alguien sabe algo de la gracia irresistible? ¿Alguien sabe qué significa gracia, por lo menos? ¿Y sabe qué significa irresistible? Bueno, algunos dirán, no, así como yo que soy irresistible. No, no a eso es a lo que nos referimos. No me refiero a que tú seas irresistible. ¿Qué es gracia? En primer lugar, vamos a ver, Omaira. Dice que no se puede resistir el llamado de Dios. Ok, muy bien, que no se puede resistir al llamado de Dios. ¿Qué más? Ok, la gracia es un regalo no merecido y Dios se lo da a quien quiere porque es un regalo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? El hombre no puede rehusarse a recibirlo. Muy bien. ¿Por qué no puede rehusarse? Porque es irresistible, ¿verdad? Henry.
Sí, entre gustos y colores, ¿verdad? Pero gracias por hacernos partícipe de tus gustos. Muy bien, también se le llama llamado eficaz. Luis. Que Dios hace como quiere. Muy bien. Que Dios hace como quiere. Sí. Hablamos de gracia irresistible y uno de sus sinónimos que tiene la misma implicación es llamado eficaz. Diría Edwin Palmer en su libro de Doctrinas Claves lo siguiente acerca de la gracia irresistible o llamado eficaz. Preste atención. Además del llamamiento externo o el llamamiento general a la salvación que se hace a todos los que oyen el Evangelio, el Espíritu Santo extiende a todos los elegidos un llamamiento interno o especial que inevitablemente les trae a la salvación. El llamamiento externo puede ser rechazado, mientras que el llamamiento interno eficaz no puede serlo. Por medio de este llamamiento especial del Espíritu Santo, el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo. Y él continúa. Esta obra no está limitada por la voluntad del hombre, ni depende de su cooperación para tener éxito. En este sentido, la gracia de Dios es invencible. Siempre resulta en la salvación de aquellos a quienes es extendida eficazmente, haciendo que respondan en arrepentimiento y fe. Así lo dice Edwin Palmer en su libro Doctrinas Claves. Pero es importante exaltar el contraste de estos dos llamamientos. Cualquiera pudiese decir acertadamente, bueno, pastor, usted está diciendo que la gracia es irresistible, pero cuando yo salgo a predicar en la plaza y predico el Evangelio y los llamo a todos, no todos vienen. Porque si no, esto fuera un superavivamiento. Pero efectivamente lo que estamos diciendo es que hay dos llamados, que hemos llamado un llamado general o un llamado externo y un llamado interno o un llamado eficaz que le llamamos también la gracia irresistible. El llamado externo es aquel que hacemos a todos los hombres en todas partes del mundo cada vez que predicamos. Por ejemplo, como lo dice Hechos 17:30, Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es interesante que Pablo en el Areópago dice que Dios llama a todos los hombres. ¿Quién lo llama? Dios. Es decir, Dios ha hecho un llamado general a toda criatura creada a su imagen y semejanza para que proceda al arrepentimiento por cuanto están inhabilitados o por cuanto están caídos o muertos espiritualmente. Entonces Dios envía a sus siervos, envía a sus predicadores, envía a sus heraldos, envía a sus maestros, envía a sus evangelistas para que prediquen el evangelio en todo el mundo y a todo hombre, sin excepción. Una de las cosas que recordaba en Cagua la semana pasada es que Dios quiere que todo tipo de hombres sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2. Eso quiere decir que Dios no envió el evangelio solamente para los pobres. Dios no envió el evangelio solamente para los que han tenido una familia evangélica. Dios no envió el evangelio solamente para ese tipo de personas, sino también para los ricos, para los que están en eminencia, para los que tienen poder, para los gobernadores, para los reyes. Todos necesitan el evangelio porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, hay un llamado general o un llamado externo que se hace a todos los hombres en toda parte del mundo. Dios nos mandó a predicar. Dios nos mandó a llamar a esas personas a que vengan al arrepentimiento. Y ese llamado externo es el llamado que se puede resistir. ¿Cómo efectivamente pasa? Vamos a hacer un evangelismo. Y seguramente, posiblemente, le prediquemos a 100 personas y ninguna se convierta. Eso es el llamado
externo. Se predica el evangelio. Lo repito, en los últimos 5 años ha existido una diatriba. Aquellos que han estirado el argumento del calvinismo, rayando en el hipercalvinismo, diciendo que Dios no oferta genuinamente el evangelio a las personas. Pero el doctor Waldron escribió un libro para exponer bíblicamente que efectivamente Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Genuinamente Dios ofrece el evangelio a todas las personas del mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y aquí entra la diatriba interesante que siempre ha existido entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero en últimas, lo que Dios nos ha revelado nos pertenece, y Dios ha dicho efectivamente que Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero los hombres no quieren ser salvos. Una vez más, Juan 3, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dentro del mundo de Dios, como nos creó, el hombre ha voluntariamente decidido pecar y no quiere a Dios, y rechaza ese llamamiento externo, ese llamamiento general. Pero cuando Dios decide salvar a un individuo, cuando Dios quiere salvar a un individuo, en un momento determinado hace otro llamamiento, el cual lo efectúa a través del llamamiento general. Y eso es lo que nosotros llamamos llamamiento eficaz, o llamamiento interno, o la gracia irresistible, por medio del cual Dios toca el corazón del individuo y el individuo cae postrado, y puede que en algún momento esté lidiando con algunas cosas en su corazón, pero termina postrado a los pies de Cristo, entendiendo que Dios lo está llamando eficazmente. Ya no puede resistirle. La verdad de Dios lo aplasta, la verdad de Dios lo atormenta. Sí, lo atormenta para que lo conozca y lo ame. Eso es lo que hace el llamamiento interno. El Espíritu Santo da vida a la persona. Y esa persona sabe qué hace cuando Dios lo llama internamente o eficazmente. Responde a Dios. Antes ni siquiera oraba. Ahora ora a Dios diciéndole: bueno, Señor, tú estás aquí, tú eres Dios. Eso Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando Dios hace ese llamado, no puede ser rechazado o resistido por el pecador. De allí que nosotros entendamos que la Biblia expresa 2 llamamientos. Sí, así como la Biblia habla del llamamiento general que se le hace a todos los hombres, también nos da un fundamento bíblico claro y contundente acerca del llamado eficaz o la gracia irresistible. Por ejemplo, una vez más, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 39. Juan 6, 37. Hasta el 39, perdóname, Pedro. Juan 6, 37 al 39. Un valiente que lo lea, por favor, con voz de trompeta. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Muy bien, vean cómo dice: todo lo que el Padre me da. ¿Quién está hablando? Muy bien. ¿Y qué pasa con todo lo que el Padre le da a Cristo? Vendrá a mí.
Escúchese bien, vendrá a mí. Todo lo que el Padre le da a Cristo vendrá a mí. ¿De qué está hablando? ¿De animales? ¿De qué está hablando? De personas. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que el Padre llama a esas personas y se los da a Cristo. Esa es la terminología que usa la palabra de Dios. Los llama internamente. Aquello que usted sabía, no sabía ni siquiera cómo se llamaba, qué forma tenía, pero entendía que había algo diferente en su corazón a la luz de lo que conoce de Dios por su evangelio. Y empieza a responder a Dios. Empieza a hacer preguntas, se acerca a Cristo. Entiende y ve a Cristo como algo que es fundamental para su vida, a pesar de su renuencia y su pecado. Dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que Él me diere, una vez más, se lo dio el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es que Él ha descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre y no lo perderá. De hecho, versículos 44 y 45 del mismo capítulo 6 de Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae a Cristo. Y la consecuencia natural es que si lo trae a Cristo, Cristo lo resucitará en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él y viene a mí. Cristo es muy claro. Y Jesús está citando aquí algunos profetas, pero en especial está citando las palabras del nuevo pacto, Jeremías 31. Y en ese nuevo pacto dice que Dios dará de su espíritu a su pueblo y nadie más enseñará al otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no van a existir los maestros? No, sino que efectivamente Dios obrará en el corazón de las personas y lo traerá a Cristo. Y eso es lo que dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Usted no sabía cómo ni cuándo, llegó dándose tropiezos a la fe cristiana. Y cuando llega la palabra de Dios se da cuenta, sí, es que el Padre me trajo a Cristo. No pude haber llegado a Cristo si no es por el Padre que me abrió el entendimiento y ha puesto esta inquietud en mi corazón. Un corazón muerto y endurecido no se inquieta de ninguna manera por Cristo. De ninguna manera. Hermanos y amigos, para venir a Cristo buscando salvación, y ser resucitado en el día postrero, necesitamos primero oír la voz del Padre y ser enseñado por Él. Necesitamos que su Espíritu hable directamente a nuestro espíritu, comunicándonos realidades espirituales que de otra manera no podríamos entender. Yo creo que tú eres una experiencia, si has creído de esto, cuando te resistías a algunas cosas acerca de Dios y por más que hablaras con alguien, nadie te convencía, pero en la intimidad de tu cuarto y en tus oraciones terminaste quebrado frente a Cristo. ¿Por qué? El Espíritu Santo obrando en tu corazón a la luz del Evangelio que ya habías escuchado. Dios, recuerda lo que le he dicho antes, Thanos decía que él era inevitable. Pero ustedes saben quién es inevitable, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice Romanos 8:30 lo siguiente. Y a los que predestinó la elección incondicional, como lo hablamos las últimas 2 semanas, a estos también llamó. ¿Qué pasó con los que predestinó? Los llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo con ellos? Los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
De allí que Pablo en Romanos 8 también nos hable del llamamiento eficaz. Los llama para justificarlos y glorificarlos. Por eso es que Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lamentablemente se ha tergiversado ese versículo para decir que yo soy pastor. El hombre fue descalificado por inmoralidad 5 veces y 5 veces sigue diciendo, es que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Eso es mentira, a eso no se refiere. Se refiere fundamentalmente al llamamiento de Dios para la salvación. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dice Romanos 8. ¿Quién? ¿Quién podrá arrebatar de la mano de Cristo a aquellos que el Padre le dio a Cristo? ¿Quién es más poderoso que el Padre? Nadie. Por supuesto, nadie. La confesión de fe, en el capítulo 10, búsquelo allí. ¿Tiene su confesión de fe? Capítulo 10, por favor. Por favor, lee el párrafo número 1 con voz de... A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando su voluntad de espíritu, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Vamos a hacerle preguntas a este párrafo. ¿A quiénes le podemos preguntar el párrafo? ¿A quienes Dios ha predestinado? ¿Qué tiene a bien Dios? ¿Cuándo? En su tiempo señalado y aceptado. ¿Los llama por medio de quién? ¿Y de qué? De su palabra y su espíritu. ¿Qué hace? Los saca del estado y muerte que están por naturaleza y los lleva a la gracia y a la salvación por Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Iluminando de modo espiritual y salvador su mente. Su mente ya piensa diferente, ya tiene anhelos diferentes. Ya puede entender y comprender las cosas de Dios. Además, ¿qué hace? Le quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. ¿Qué alcanza con eso? Renueva sus voluntades. Y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. De modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Hermanos, una cosa es que Dios te dicte todo lo que tú vas a hacer y todo lo que va a hacer el creyente y te manipule como una marioneta. Y otra cosa es que cambie el centro de tus afectos y a partir de allí tú voluntariamente respondes a Dios, voluntariamente, libremente amas a Dios, porque cambió la fuente, el origen de tus afectos, cambió tu corazón y ahora lo amas.
No estás obligado a amarle. Le amas voluntariamente. He allí el cambio de afecto. Es allí cuando dice que le da un corazón de carne, cambia su corazón de piedra. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios llama externamente a través de su pueblo e internamente llama a través ¿de quién o de qué? De su espíritu, quien convierte los corazones, quien los convierte. Como diría alguien, y así todas las glorias de Él. Vean esto. Toda la gloria es de Él porque voluntaria y libremente fuimos a pedirle ayuda y a escondernos en Cristo. Voluntariamente. Párrafo número 2, Ángelo. O le digo, ¿ya? Ok. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo al estar muerto en delito y pecado, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que Él ofrece tras vida. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Muy bien. Vemos entonces que es libre y especial gracia de Dios. No es por ninguna obra prevista, de allí que les leyera 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. No por obras que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios por su gracia hace ese llamamiento eficaz. Siendo el hombre en este llamamiento enteramente pasivo. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero el Espíritu Santo lo vivifica, lo renueva. Es capacitado de este modo para responder a ese llamamiento y para recibir esa gracia. ¿Con qué poder? Con uno no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Y tiene sentido, porque Juan 15, 5, 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando acababa de resucitar, o mejor dicho, cuando estaba en el pasaje, en el contexto de la resurrección de Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, ese poder con que Dios resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que se aplica en darle un nuevo corazón a las personas. Porque literalmente y espiritualmente es llamar de la muerte a alguien que está muerto, muertico, a la vida espiritual. Es darle vida. Por eso es que debemos decir que cuando Dios llama eficazmente a la salvación, le da nueva vida a las personas. Cambia su corazón de piedra por uno de carne. Un corazón sensible para que lo ame. Antes no lo amaba, pero ahora lo ama. Ilumina su entendimiento para que entienda lo que antes no entendía. Y renueva su voluntad para que quiera hacer lo que antes no quería hacer. Señor, ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo se le llama a esa obra también? La obra de la regeneración o nuevo nacimiento.
O como lo diría el Señor Jesús allá en Juan capítulo 3, es necesario que nazcas de lo alto, de arriba, que es nacer de nuevo. Es necesario que nazcas del cielo. Nicodemo, que le preguntó, ¿acaso, Señor, puedo yo volver al vientre de mi madre? No has entendido todavía, Nicodemo. No has entendido todavía. Henry. Donde dice que ni por ningún poder ni calidad ni la criatura, siendo realmente pasivo, ¿no? Con respecto a la entonces podemos entender que, así como algunas religiones pueden estar adquiriendo la regeneración a través de la instrumentalidad o la regeneración optimal y por los sacramentos, entonces eso queda por lo que entendemos de la escritura de Chicago. Sí, por supuesto. Así es. Sí, lo que Henry está diciendo es que algunos creen en la regeneración bautismal, es decir, que las personas son regeneradas por el bautismo. O son regeneradas o salvos por indulgencias o por sus obras o por cumplir algunos sacramentos, como lo enseña la ortodoxia o la iglesia ortodoxa, los coptos o los romanistas. Pero cuando la confesión afirma que no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, sino que somos pasivos, lo que está diciendo es que Dios, con su poder, es quien efectúa esa obra en el corazón y nos permite creer, nos da la gracia de creer. Por eso es que uno puede ver a varios individuos exponiéndose al mismo mensaje, oyendo las mismas palabras del mismo predicador. Y mientras algunos sienten que lo que se está diciendo tiene que ver con ellos y se vuelven a Dios, otros no entienden lo que se está diciendo y no se apropian de nada. Y no, yo no entendí nada. Eso es un loco. Porque las verdades espirituales han de entenderse por el Espíritu, espiritualmente. Por eso es que para muchos es locura. ¿Cómo es posible que algunos atiendan al mensaje del Evangelio y otros no? Bueno, se debe a que Dios ha obrado eficazmente en el corazón de algunos y no lo ha hecho en el corazón de otros. ¿Recuerdan Hechos 16? ¿Lo recuerdan? Hechos 16, 13 al 15. Vamos a leerlo. Hechos 16, del 13 al 15. Alguien que me ayude, por favor. Y un día, con su esposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad por mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Muy bien, ¿qué pasó con esta mujer llamada Lidia? Dios abrió su corazón, ¿verdad? Para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense que cuando la persona es regenerada tiene un ardiente deseo por hacer bien y hacer las cosas que no hacía antes y dejar de hacer aquello que hacía antes pero que estaba mal. Ella le dijo, les rogó a ellos: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es decir, su intención y su buen deseo
Lo que Dios había hecho en su corazón fue de tal manera que quiso cuidar de aquellos que le predicaron el evangelio y permanecer más tiempo expuesto a ellos. Gracias, bien. Esa es la obra de la regeneración, del llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Miren, cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad soberana de Dios, yo sé que crea algo de impresión y nos hace que nuestra mente no, como que le cueste recibir algunas cosas. Sin embargo, ese es nuestro Dios. Ahora bien, esa verdad soberana de Dios de ninguna manera nos quita la responsabilidad a nosotros. ¿Qué es lo que sí hace? Le da gloria a Dios en la salvación de nuestras almas, pero no nos quita la responsabilidad. Para que el cerdo no vuelva a su charco, es necesario que deje de ser cerdo. Y lo que Dios hace con el creyente o con el individuo es cambiar su corazón, como le decía, la fuente de sus emociones, de sus sentimientos, de sus deseos. Y al cambiarle a esa persona ahora tiene una disposición diferente porque Dios la convirtió, la salvó. Amigos y hermanos, debemos detenernos a considerar esta doctrina que es sumamente importante, porque de lo contrario estaríamos quitándole gloria a Dios y asumiendo nosotros un papel que no nos corresponde y dándonos los atributos de que pudimos buscar a Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la Biblia no habla así. La cuestión también por la cual nosotros debemos exponernos a estas verdades es que nos humilla y nos lleva al lugar correcto para procurar nuestra salvación. Nadie puede decir, bueno, Dios no me ha llamado eficazmente, me voy de aquí. Dios no me ha llamado eficazmente, por eso es que yo no le busco. Dios no me ha llamado eficazmente, por eso es que yo no voy a leer su palabra. La única manera que Dios te llame eficazmente es a través del llamado general, es exponiéndote a la predicación del evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La otra cuestión es que nos llena de tanta humildad que nos enseña a caer postrados delante de aquel que es soberano y que es en quien está, en cuyas manos está mi salvación. Si yo no he sido llamado eficazmente o lo entendí hoy y entiendo que solamente los salvos han sido llamados eficazmente, entonces yo necesito pedirle al Señor, llámame, convierte mi corazón, dame un corazón de carne, ayúdame Señor, conviérteme. De ninguna manera cuando Pablo habla del llamamiento eficaz o Jesús lo hace para promover la incredulidad en las personas o para que las personas se decepcionen de Dios. Ellos no lo hacen para promover la impiedad y que las personas terminen diciendo, ¿sabes qué? Dios no me llamó, voy a hacer lo que me dé la gana. En fin, mi salvación está en sus manos. No, cuando lo dicen procurando la santificación de la iglesia y la salvación de los individuos, promoviendo la humildad y la humillación para que ellos le rueguen al Padre que los salve. Porque ¿quién sabe a quién Dios salvó o a quién Dios eligió? ¿Quién tiene el poder para sondear la mente de Dios? ¿Quién de nosotros? Ninguno. Por lo tanto, nosotros actuamos en función de los requerimientos de la palabra de Dios. Los predicadores predicamos y las personas necesitan responder a Cristo. Necesitan venir a Jesús. Necesitan rogarle al Señor, sálvame. No hay ni un pecador que haya sido salvo sin rogarle a Dios que lo salve. No ha existido ningún individuo en la historia que pueda ser regenerado y haber sido llamado eficazmente si no pidió a Dios que lo ayudara. Por lo tanto, mi amado amigo, mi amado hermano, por favor, no te detengas en aquello que te aleja de Dios. Esto Dios lo reveló para que le busques, no para que le rechaces. Ahora bien, si le rechazas, ¿sabes por qué es?
porque no te gusta un Dios soberano que controle tu vida y que solamente de Él sea la gloria. Es tu responsabilidad que estás yéndote en contra de Dios. Porque todos estábamos muertos. Todos estábamos igualmente muertos. Por eso es lo importante del asunto. Haz tú lo que tú sabes que Dios mandó por la palabra. Dios llama a todos los hombres de toda parte, de toda época, a que se arrepientan y que crean en aquel en quien dejó el juicio y que vendrá en algún momento a juzgar a todos los seres humanos. Y tú que eres creyente y que amas a Dios, entiende, mi amado hermano, que si hubiese sido por ti, tú hubieses estado revolcándote en tu mismo chango y comiéndote tu mismo vómito. Tú hubieses estado dado a los mismos pecados, sin importarte Dios. Pero escuchaste el evangelio por tu mamá, por tu hermano, por tu papá, un predicador, leíste la Biblia, escuchaste, viste un tratado, viste un video y el Señor te llamó eficazmente. Dale gloria a Dios por eso. Y el mismo que comenzó esa obra en ti, la perfeccionará. Camina. Eso da seguridad a tu alma. Porque aquellos que el Padre le dio a Cristo, nadie se lo puede arrebatar de su mano. Esperanza da eso. No impiedad y rebeldía. Rebeldía y impiedad para aquellos que deciden rechazar a Cristo. Ángelo. En primera de Corintios 2:15 dice 15 y 16, esa es la función que nosotros tenemos de una manera bastante poética de cuando Predicamos o ok. Porque fragancia y aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para uno, olor de muerte para muerte, y para otro, olor de vida para vida. Y para esta cosa, ¿quién está capacitado? Muy bien. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra función es adorar a Dios en nuestro fragante aroma de anunciar a Cristo. Ahora, mientras nosotros vamos anunciando a Cristo, van oliendo ese aroma. Aquellos que se mueren, los que han de morir, que no van a rechazar a Cristo por su vida, bueno, recibirán el aroma de muerte. Pero aquellos que han de vivir, recibirán el aroma de vida. Pero nuestro deber no es seleccionar qué clase de aroma va a ser, sino sea aroma de Cristo para Dios, para adoración a Dios. Entonces, ahí se muestra como ejemplo de que nosotros vamos a andar. Nuestra responsabilidad ante el llamamiento eficaz. ¿Cómo va reaccionando la persona mediante el mensaje de Cristo? Ok, gracias. Importante. Por eso es que Pedro, en lo que se ha llamado su doxología, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Jesucristo. ¿A qué nos llamó? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque un poco, no sea exagerado, hermano, es un poco de tiempo, pero dice que es un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero Él fue el que nos llamó a su gloria eterna para siempre. Mira, mi amado amigo que nos visitas, o hermano que quizás estás dudando, Dios está recordando una verdad evangélica hoy. Pero en algunos segundos permíteme recordarte que la única manera para que tú seas salvo de tus pecados, del infierno que te mereces ya, como nos lo merecíamos todos, es a través de Jesucristo. ¿Por qué a través de Jesucristo? Bueno, es que Cristo fue el único que pudo dar una ofrenda expiatoria agradable para el Padre. Él vivió perfectamente. Cristo sí se ganó el cielo, tú no te lo ganas. No puedes porque vas a pecar y pecar y pecar, pero Cristo no pecó. Su vida, sus méritos, su justicia es olor fragante para el Padre y Dios ha aceptado su sacrificio.
Pero a Jesús no le bastó eso. Jesús tomó el lugar en la cruz de los que creen en Él. Hizo justicia. Cristo sufrió el infierno que debía sufrir aquellos que creen en Él. Y llevó la ira de Dios sobre Él. Hizo justicia. Él pagó lo que se debía pagar. Por eso yo te pido que no veas ni vayas a otro lugar. No me refiero a este espacio físico. Me refiero a Cristo. En Cristo hay salvación. No importa lo que hayas hecho. No importa el tamaño de tu pecado o la culpa que te persigue. Cristo es poderoso para salvar a pecadores porque nos salvó a nosotros. Por lo tanto, despreciar ese llamado general es despreciar a Cristo. Pero si tú atiendes a ese llamado, créeme que la única manera es porque Dios te está llamando. Y no es casualidad que estés escuchando el Evangelio, que hayas venido hoy aquí. No es casualidad la vida, el contexto, las personas en las que Dios te ha rodeado. Por favor, que eso redunde para tu salvación creyendo en Cristo. En vez que sea un argumento más para decir, tantas veces oferté el Evangelio y tantas veces me rechazaste. Por lo tanto, ven a Cristo y seguramente serás salvo. Los que vienen a Él, Él no los echa fuera. Él no los echa fuera. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sigue adelante. Muy bien. Y bueno, también le presentó la palabra a Jerusalén, cuando el dice, Jerusalén, un árbol de los profetas, y apedrea a los que son enviados, cuántas veces se encontraba tus hijos, en una gallina fruta, y no alcanzaba su luz. ¿Cuántas veces? Y tú no quisiste. Amén. Claro, claro. Sí. Sí. Dios nos manda a responder. De hecho, su misma soberanía nos dice, yo soy soberano, responde a mí. Y en ese caso, es para hacer énfasis que Dios está llamando. Él está llamando genuinamente a los hombres a que se arrepientan. Predicadores del Evangelio. Y me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que no es necesario decir predicadoras y predicadores, ¿verdad? Damos un contexto diferente. Ustedes que anhelan predicar el Evangelio y comunicar la verdad. Antes de hacerte un escéptico y negligente en la predicación del Evangelio, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible debería promover en ti la predicación apasionada del Evangelio. Porque tú sabes que es el medio que Dios escogió para llamar eficazmente a los suyos. Y sabes que no es en vano. Y sabes que a su tiempo rendirá su fruto. Por lo tanto, confía en Cristo y predica el Evangelio. Y que eso sea de bien para tu alma también. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por enseñarnos verdades tan hermosas. Perdónanos las veces que hemos usado estas verdades para la impiedad, para rechazarte o para resistirte, Señor. Te ruego que traigas salvación, como hemos aprendido hoy una vez más. Haz por tu Espíritu en el corazón de los hermanos, en mi propio corazón,
e inclusive en aquellos que no han creído en ti, haz en su corazón lo que yo no puedo hacer. Trae salvación, Señor. Da corazones nuevos. Y permítenos a nosotros como iglesia cosechar y alegrarnos y gozarnos en los frutos de la predicación. Llénanos de esperanza, Señor. Y gracias por Cristo, quien es la nota armoniosa de todas estas verdades. Y en su nombre oramos. Amén. Hermanos, tenemos unos 15 minutos.